vamos a tratar un tema acerca de lo que son los métodos, las técnicas y los instrumentos para la recuperación de la práctica educativa. Por ser de vital importancia este tema, vamos a iniciar con lo que son los paradigmas de investigación. Los propósitos de estas pláticas son que los docentes relacionen sobre los métodos que integran la investigación cualitativa con énfasis en las técnicas e instrumentos para el análisis de la información derivada de la intervención docente y que reconozcan la necesidad de la aplicación de estrategias adecuadas para una recuperación de la práctica docente pertinente y relevante que permita a los docentes identificar las áreas a intervenir. Recordemos que la problemática educativa tiene su raíz en el aula y es ahí mismo en el aula donde se tiene que encontrar la solución. Los cambios para que la educación sea relevante se tienen que dar en las escuelas a través de su estructura de organización. Se requieren directivos y docentes capaces de generar una dinámica tal que promueva los cambios necesarios que correspondan a cada comunidad educativa. De aquí la importancia que se dará a la autogestión educativa en cada una de las escuelas. Los paradigmas a considerar dentro de la investigación, tendríamos que partir primero de lo que es el paradigma. Un paradigma significa un modo en el que vemos el mundo. Los paradigmas contienen reglas y regulaciones que establecen y definen fronteras y dicen cómo comportarse dentro de esas fronteras. Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, lo define como una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación. Dentro de los paradigmas existen tres. El paradigma positivista o empírico. Se le ha denominado cuantitativo, empírico analista o racionalista. Surge de las ciencias naturales, se extrapola a las ciencias sociales. Una de las pretensiones de este paradigma es sostener que las predicciones son hechos. Sus características fundamentales son: su orientación es prediccionista, ya que lo importante es plantear una serie de hipótesis, es decir, predecir que algo va a suceder y luego comprobar o verificar que así sucedió. La relación investigador-objeto de estudio es aparente, no reproduce el fenómeno estudiado, tal cual este se da en la realidad externa, bajo el supuesto de que el objeto es pasivo y tiene una existencia propia, independiente de quien lo estudia. El método o modelo de conocimiento es el científico, es a través de experimentos, el cual se apoya en la estadística, que es una manera de cuantificar, verificar y medir todo, sin contar cada uno de los elementos que componen. En la relación teoría-práctica predomina la separación. Si bien las investigaciones parten de la realidad, sin embargo, solo contribuyen a la ampliación de conocimientos teóricos. Aspira a la predicción, a la exactitud, al rigor, al control en el estudio de los fenómenos. Su propósito es establecer leyes y explicaciones generales para las que se rigen el objeto de estudio. Pretende desarrollar un conocimiento nomotético, considerada la vía hipotética deductiva como válida para todas las ciencias. Está centrada sobre las semejanzas. Entre la investigación y la acción existe un desligamiento. Su premisa es que puede haber investigación sin acción inmediata. Se puede emplear a gran escala. El siguiente paradigma es el paradigma interpretativo. Con este paradigma podemos
comprender la realidad como dinámica y diversa, a diferencia de la anterior. Se le denomina cualitativa, fenomenológica, naturalista o humanista. Su interés va dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de comprensión, significación y acción. Va más encaminado a lo que son las ciencias sociales y sus características fundamentales son: su orientación es el descubrimiento, busca la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resultó de determinada manera. ¿Y por qué resultó así? La relación investigador-objeto de estudio es concomitante. Existe una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados. Considera a la entrevista, la observación sistemática y los estudios de caso como los métodos o modelos de producción de conocimiento. Su lógica es el conocimiento que permita al investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio a partir de la interpretación ilustrada. En relación a la teoría práctica, existe desproporcionalidad, predomina la práctica y por ende no es fundamental el establecimiento de generalizaciones o leyes ni la ampliación del conocimiento teórico. Aspira al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en condiciones naturales. Su objetivo es penetrar en el mundo personal de los hombres y mujeres, como interpretar las situaciones, qué significan para ellos, qué intenciones, creencias, motivaciones les guían. Procura desarrollar un conocimiento ideográfico. Se centra en la descripción y comprensión de lo individual, lo único, lo particular, lo singular de los fenómenos. Está centrada sobre las diferencias. Entre la investigación y la acción existe una interacción permanente. La acción es fuente de conocimiento y la investigación se constituye en una acción transformadora. Por último, tenemos el paradigma sociocrático. En este paradigma, la tarea del investigador se traslada desde el análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas derivados de estos. Los parámetros esenciales de este paradigma son: su orientación está dirigida a la aplicación, se encamina al análisis de las transformaciones sociales y básicamente a la implicación de los investigadores en la solución de problemas a partir de la autorreflexión. La relación investigador-objeto de estudio es de correspondencia. La investigación desde esta perspectiva tiene un carácter autorreflexivo, emancipativa y transformadora para ambos. Sin embargo, este paradigma introduce la ideología de forma explícita. El método o modelo de conocimiento es la observación participante. Implica que los sujetos de investigación, así como el investigador, estén en constante reflexión, autorreflexión para la solución de sus problemas. En cuanto a la relación teoría-práctica, existe también, como en el anterior, desproporcionalidad. Predomina la práctica y, por ende, no es fundamental el establecimiento de generalizaciones o leyes ni la ampliación del conocimiento teórico, como en el paradigma anterior. Aspira a la utilización del conocimiento para liberar al hombre. Su propósito es ofrecer respuestas a los problemas y, por ende, mejorar o cambiar las prácticas cotidianas. Se pone al servicio del grupo o categoría social más desfavorable. Como podemos darnos cuenta, estos tres paradigmas tienen como propósito diferentes fines. En cuanto al paradigma cuantitativo, su fin último es la medición, la exactitud, la cuantificación. En cuanto a la investigación cualitativa,
su fin es la comprensión, entender el por qué las personas, los sujetos o los grupos se comportan de una manera determinada. En el paradigma de acción participante o el paradigma sociocrítico, la finalidad última es la transformación. Pretende que cambien los grupos, que desaparezcan las conductas que están provocando las problemáticas. Es importante aclarar que de estos tres paradigmas, el más utilizado dentro de la investigación educativa es el paradigma cualitativo. Y dentro del paradigma cualitativo se sitúa también el comprender la práctica docente. Lo ideal es llegar al paradigma sociocrítico. Esa sería como la meta final de todos los estudiantes de la MEPE. Pero para llegar allá, pues tendremos que empezar por diferenciar cuáles son los aspectos en cuanto a la metodología. Tendríamos que partir por explicar lo que es la ciencia. En cuanto a la ciencia, es el conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, al establecer principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma al mundo que lo rodea. Desde sus inicios, la ciencia ha utilizado una serie de métodos y técnicas basados en la lógica y la experiencia, a través de los cuales establece sus leyes y categorías. La ciencia está conformada por tres elementos: la teoría, el método y la técnica. La teoría es el conjunto de proposiciones que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas en una área determinada de fenómenos. Es un conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad y se basa en estructuras complejas de conocimiento, que son los cálculos, las leyes, etcétera, que se encuentran ligadas a la práctica. La teoría explica la realidad y su fin pues es predecir, como podemos ver. La metodología viene del griego. La metodología es el conocimiento o estudio crítico del método. La metodología se refiere al conocimiento de los pasos de un método. Por lo tanto, podemos decir que la metodología es la ciencia de los métodos. El método, que se desprende de la metodología, significa camino, o sea, al lado del camino. En su sentido más amplio, significa el camino más adecuado para lograr un fin. Es un medio para alcanzar un objetivo. Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. También es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos. Los métodos integran lo que son las técnicas y las técnicas integran lo que son los instrumentos, que son conceptos que ocasionan alguna confusión cuando estamos en un proceso de investigación. Se ha llegado a confundir algún instrumento o alguna técnica con método. Hay quien todavía sostiene que trabaja con el método del registro de campo. Sin embargo, el registro de campo es una técnica que se utiliza para recabar información. Entonces, aclarando, la técnica puede ser utilizada en diversos métodos. Hay técnicas que se utilizan en métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Es importante tener claro que las técnicas son las herramientas, las formas que nos ayudan a recabar información durante lo que dure nuestra investigación. Como concepto, podríamos decir que la técnica aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. Es la estructura del método. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Proporciona las herramientas para recorrer el camino. Propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación. Proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición y análisis de datos. Ahora bien, los métodos se clasifican según la naturaleza de los datos, según su orientación,
según la manipulación de las variables, según su dimensión cronológica, según el objetivo que persiguen, según el enfoque al que van dirigido, según las fuentes, según el lugar en donde se está llevando a cabo la investigación o según la temporalización o lo que dure la investigación. De esa manera podemos descubrir que existen muchísimos métodos que nos pueden apoyar cuando trabajamos dentro de lo que es la investigación cualitativa. Entre ellos podemos mencionar como los más utilizados los métodos orientados a las conclusiones, los métodos orientados a la toma de decisiones que tienen que ver más bien con procesos, los descriptivos, los experimentales, los históricos, descriptivos, los correlacionales, los bibliográficos, los de laboratorio, los de campo, los transversales, los longitudinales. Como pueden ver, existen muchos métodos de los cuales podemos echar mano cuando trabajamos en investigación. Lo más importante es que tengamos claridad acerca de hacia dónde queremos llevar nuestra investigación, qué pretendemos lograr con ella. En la MEIPE, los métodos más utilizados son el hermenéutico, la investigación-acción y el método participativo. En el hermenéutico, pues es la interpretación de los fenómenos implícitos en una realidad estudiada. El proceso de investigación viene dado por 3 pasos fundamentales: entendimiento, explicación y aplicación. Tenemos también el método fenomenológico, en donde se abordan los fenómenos tal como son percibidos por el hombre o por los sujetos y tratamos de entender por qué las cosas se dan de esa manera. Tenemos también el método etnográfico, que permite la recopilación más completa de la información para conocer fenómenos sociales. Sobre todo, este se aplica en grupos sociales determinados. Y tenemos el método de investigación-acción participante, que en este método se involucra tanto el investigador como el sujeto investigado. Las técnicas más utilizadas para la investigación en todos estos métodos que se mencionaron son la observación participante y no participante, la entrevista, tanto estructurada, libre o la de profundidad, los grupos focales, la encuesta y el análisis de contenido. Lo más importante a contestar en una investigación son las preguntas de qué, o sea, qué tipo de actividad o labor se realiza, quiénes, acerca de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y cuánto. Estas son las preguntas que pueden guiarnos desde el principio de nuestra investigación para no perdernos. Y recordando unas palabras de Habermas, que nos dice: cuando le digo algo a alguien, reúno implícitamente los siguientes requisitos de validez: que lo que digo es inteligible, que su contenido proposicional es verdadero, que estoy justificado cuando lo digo y que hablo sinceramente sin intención de engañar.